Señor, queremos en esta hora primeramente presentarnos delante de ti, poder, Señor, en este hermoso tiempo que nos permites reunirnos a través de este medio, esta plataforma, Señor. Queremos honrarte a ti con nuestra vida, con lo que somos, porque hasta este instante usted nos ha sostenido. Gracias queremos darte, Señor, por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros hasta este momento. Y queremos, Señor, de una manera glorificarte en esta reunión tratando estos puntos de este libro, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en esta reunión. Pedimos tu dirección para cada uno de nosotros y que podamos, Señor bendito, como siempre, colocarte en ese lugar de privilegio, de honor, como te corresponde. Gracias te damos, Señor, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, antes de que nosotros empecemos a leer esta parte, quiero mencionarles algo. Una de las partes más difíciles para el predicador es tratar algunos de los pasajes del Antiguo Testamento. Hay pasajes que son difíciles en el Antiguo Testamento. Hay pasajes que tienen muchas figuras, pero en el Nuevo también, como el libro de Apocalipsis y el libro a los Hebreos, esta carta, son dos libros que presentan muchas figuras que cuando están muy ligadas o conectadas a los pasajes del Antiguo Testamento, a muchos predicadores se le hace difícil su comprensión. Y si se le hace difícil la comprensión, incluso se le hace difícil su predicación. Por ejemplo, usted escucha muy pocas veces hablando acerca del tema de la ley. Y cuando muchos hablan acerca de la ley, apelan más bien a la ley al tema de la soteriología o lo que es la salvación. Y creo que fue la semana pasada, la antepasada, en una intervención que vimos, donde vimos que la ley, la intención de la ley es presentar a Cristo, mostrando al hombre su pecado y mostrando al hombre que mire hacia la cruz, donde Dios aparece diciendo, yo soy Jehová tu Dios, y llama a Dios la atención sobre sí mismo. Pero hay un detalle de importancia que es bueno que lo veamos. Si me acompañan, vamos a Lucas capítulo 24 para ver un aspecto de esto de lo que es Cristo en el Antiguo Testamento. Y ya que desde el capítulo 7 se va desarrollando ese tema, y aquí se insiste en hablar acerca de, como dice el subtítulo que vamos a ver, que el predicador debe desarrollar un instinto cristocéntrico. ¿Cómo lo hace? Vamos a Lucas capítulo 24. Y le voy a pedir a que cualquiera de ustedes, por favor, me leen Lucas capítulo 24, los versos 43 al verso número 45. Amén, hermano. Sí, alguien me lo lea, por favor. Y él lo tomó y comió delante de ellos y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el escrito padeciese y resucitase de lo muerto al tercer día. Una pregunta y ustedes me darán una respuesta. ¿En qué parte de la Biblia Cristo dijo que se encontraba su persona detallada? Observen los versículos. ¿En qué parte del Antiguo Testamento? De hecho, cuando Jesús pronuncia estas palabras fueron dichas en el contexto de su resurrección y las instrucciones que Jesús le está dando a los discípulos de la Gran Comisión. Recuerde que el pasaje más famoso que habla de la Gran Comisión es Mateo 28, versos 16 al 20. Pero tanto en los cuatro evangelios
Cristo dio detalles de la gran comisión a los discípulos hasta el punto que cuando incluso observamos Hechos, capítulo primero, los primeros 11 versículos están dando detalles sobre lo que Jesús le dice en la gran comisión a los discípulos. Pero en esta parte, donde Jesús le dice a los discípulos que el Antiguo Testamento habla acerca de él. ¿Quién me ayudaría y me respondería esta pregunta? Donde él dice que está escrito, ¿Cuál versículo es? Miren a ver. ¿Será el versículo 44? Miren a ver si el 44. Y les dijo, dice ese texto, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que el Cristo, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En qué lugar? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento habla acerca de la persona de Jesús. Todo el Antiguo Testamento, incluyendo el libro de Números, Génesis, hasta el libro de Malaquías, todos ellos hablan acerca de la persona de Jesús. ¿Dónde viene el problema cuando no nos familiarizamos mucho con el Antiguo Testamento? Y muchas veces cuando hay alguien que quiere hablar sobre el Antiguo Testamento, espiritualiza un texto y al espiritualizarlo tiende a sacar el texto fuera de su contexto. Por ejemplo, generalmente cuando alguien habla acerca de David, cuando peleó con Goliat y lo mata, muchos toman la piedra de David y las dividen en varias piedras, que el texto no nos dice nada de eso. Entonces nos dicen, hermano, cuando usted vaya a luchar contra las aficiones, ármese como David con su onda y láncele la piedra de la fe, la piedra de la esperanza, la piedra del amor, la piedra de la resurrección. Pero usted no ve nada de eso en el texto. Usted lo que ve allí a David con una onda, una bolsa llena de piedra, un gigante que delante de él quien desafió a el ejército de Jehová, hablando del ejército israelí, y él, amparado en el poder de la gracia de Dios, se arma con el instrumento que tenía en las manos y lanza la piedra, y en la parte de la cabeza donde estaba abierto, era una especie de abertura que servía para ponerse el casco y le entrara aire. Por ahí entra la piedra y mata al gigante. Y esa es la única piedra que se ve. Donde David estaba amparado en la gracia de Dios de que Dios terminaría con la vida de ese gigante. Los pasajes se sacan de contexto en muchos casos y por eso es que muchos predicadores cuando toman parte del Antiguo Testamento, al desconocer de qué habla el libro que están viendo en cuestión y de ende desconocen lo que el texto menciona, espiritualizan el texto y en vez de hacer bien, lo que se hace mucho mal. De aquí la necesidad de que la predicación, aún viéndola en el Antiguo Testamento, sea cristocéntrica. Y en todo el Antiguo Testamento podemos ver a la persona de Jesús. En todo el Antiguo Testamento. Eso es necesario verlo para que cuando nosotros, no necesariamente en un púlpito, hablando con alguien en la calle, maestros de escuela dominical, maestros de niños, cuando le estén hablando a niños, en el contexto que estén, ya sea la escuela o ya sea una escuela bíblica, etcétera, podamos presentarle a los niños exactamente a Cristo tal como la Escritura lo presenta. Recuerdo que cuando se habla acerca del libro de Jonás, también hay muchas veces que espiritualizamos textos. ¿Qué tipo de animal fue que se tragó a Jonás? ¿Era una ballena
o era un gran pez? Un gran pez. El texto dice exactamente es un gran pez. No nos dice que era un tiburón, que era un delfín, que era una ballena. Generalmente decimos que es una ballena. Dice que es un gran pez. No nos da detalles de qué tipo de pez era. Sí, pero todo lo que presenta el libro de Jonás, de hecho, es un libro que por muchos años ese libro se dudó de su veracidad, por muchos años. Y luego por una expresión que Jesús utiliza hablando con los escribas, donde le habla acerca de la resurrección. Dice, cuando ellos piden señal, que Jesús dice, señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Por ese texto que Jesús menciona, es que muchos dijeron, el libro de Jonás fue verídico, pero muchos lo ponen en duda. Y el libro de Jonás, lo que habla de una sola cosa es la misericordia de Dios. Me encanta que allí en el libro, Jonás, cuando empieza a decirle a Dios por qué razón no quería ir a Nínive, él le dice, lo que pasa es que yo sé que tú eres piadoso. Y el temor de él era lo que sucedió, de que 120,000 personas, que Dios le dice a Jonás, pero tú no pensaste que habían 120,000 personas en la ciudad. Esas 120,000 personas fue el propósito de Dios de que llegaran a conocer al Señor por medio de la predicación de la rebelde de Jonás. Mira lo interesante del asunto. Y ese es el punto. Pues vámonos a esta parte que nos corresponde. Voy a pedir al hermano Henry. Generalmente la hermana Gildalia es la que es la lectora oficial. Voy a pedir al hermano Henry que por favor nos lea esta porción que nos corresponde del libro sobre desarrollar un instinto cristocéntrico. Ok, mi hermano. Dice, espero que al llegar hasta aquí haya logrado persuadirte de que debemos predicar a Cristo desde toda la escritura, siendo fieles al verdadero significado del texto bíblico, así como al gran mensaje de la Biblia y a su propósito redentor. Como decía antes, la predicación expositiva es cristocéntrica, porque la Biblia es cristocéntrica. Como este tema requiere un estudio mucho más amplio que el que podemos abarcar en un solo capítulo, quisiera recomendarte algunas obras que pueden serte de mucha ayuda en tu entendimiento cristocéntrico de las Escrituras. El misterio revelado de Edmund Clowney, Conociendo a Jesús a través del Antiguo Testamento, de Christopher Wright, Cómo predicar de Cristo usando toda la Biblia y Evangelio y Reino, ambos de Graham Goldsworthy, y El gran panorama divino de Baum Robert. También encontrarás una gran ayuda en el libro La predicación expositiva de David Helm y un buen capítulo titulado Predicando a Cristo desde el Antiguo Testamento, escrito por Sinclair Ferguson, que fue incluido en el libro El predicador y su relación con la palabra. Ahora bien, la tarea de interpretar la Biblia con los ojos puestos en Jesús, si bien requiere de una pericia que se desarrolla con el estudio y la práctica, requiere más que nada desarrollar lo que Sinclair Ferguson ha llamado un instinto cristocéntrico, fruto de una relación de creciente intimidad, amor, admiración y deleite con la persona de nuestro bendito Señor y Salvador, porque de la abundancia del corazón habla la boca, según Mateo 12:34. Si necesitamos aprender a ver a Cristo con más claridad en el entramado de la historia redentora, usando como herramienta la teología bíblica y principios de hermenéutica sanos. Pero según lleguemos a conocer a Cristo de la forma más íntima y personal y mayor sea nuestro amor a su persona, aflorará en nosotros el instinto de razonar, explicar y demostrar partiendo de la totalidad de las escrituras, la riqueza de la gracia proclamadas en Jesús, el Cristo, el Salvador del mundo. Los principios hermenéuticos son importantes, pero es mucho más importante un corazón apasionado con aquel que dio su vida por nosotros.
que nos mueva a contagiar esa pasión en la medida en que mostramos su gloria, belleza y majestad al proclamar las Escrituras. En el discurso del aposento alto, el Señor Jesucristo se señala a sí mismo como la vid verdadera y a nosotros como los pámpanos que debemos fructificar permaneciendo en la vid. Juan capítulo 15, versículos 1 al 18. Asegúrate de llevar a los hombres a Cristo y no meramente a un conjunto de doctrinas o de normas éticas, porque Él, y solo Él, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Primero de Corintios capítulo 1, versículo 24. Es contemplando su gloria que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Quiera el Señor ayudarnos a desarrollar ese instinto cristocéntrico que nos ayude a llegar hasta Él desde cualquiera de las avenidas provistas por Dios en las Sagradas Escrituras. Solo así podremos decir, como Pablo en su carta a los Colosenses, que estamos anunciando cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y señalando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses capítulo número 1, versículos 26 al 28. Amén. Mira qué rápido terminamos. Pensé que nos íbamos a demorar un poquito más de tiempo. Hay algunas cosas que el autor, el pastor Sugel, recomienda aquí en el texto que nosotros hemos visto. Y es una de ellas, es que haya un contacto con el conocimiento del Antiguo Testamento. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos leído todo el Antiguo Testamento? Desde Génesis Yo hasta el lo, libro de Malaquías. yo lo he leído como 3 veces, hermano, porque tenía una disciplina de leerme toda la Biblia en un año, pero Ok. cada vez que lo he leído, aunque tenga subrayado algunas palabras o algunos textos, es como que si cuando lo vuelvo a leer, como que si el Señor me hablara nuevamente. Y es así, me habla nuevamente. Pero a veces leo pasajes que creo que lo estoy leyendo por primera vez. Pero sí, me lo he leído completo como 3, 4 veces. Cuando he tenido la disciplina de leerme la Biblia en un año. Eso pasa con frecuencia. Actualmente en el programa de la mañana, Levántate temprano, se está teniendo la lectura del libro de los Salmos. Y Tal ahorita estamos vez, con los cambios. tal vez uno de los libros más conocidos o más mencionado, el que la gente más le gusta o más aprecia del Antiguo Testamento, es el libro de los Salmos. Y muchas veces nosotros necesitamos ciertas ayudas para la lectura. Yo les sugiero a ustedes escuchar el programa, levántate temprano, y generalmente al principio llega a darse la lectura del libro que se esté dando. Son 150 capítulos. El capítulo más largo, el 119. Hoy se leyó el capítulo 5. Si pudieran ir leyendo, son capítulos cortos los primeros 5. Si pudieran leerlos los 5 para que el día de mañana pudieran participar con la lectura de este libro. Pero sí es necesario que nosotros estemos en contacto con todas las escrituras, porque de ella dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Y qué interesante que cuando Pablo cita este texto en la carta que le escribe a Timoteo, el Nuevo Testamento no se había completado. Interesante ese detalle, sino que está hablando de todas las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando Pedro inicia su predicación en el capítulo 2 del libro de los Hechos y posteriormente el capítulo 4, cuando empieza a dar detalles también sobre
en su segunda predicación, Pedro lo que hizo fue apelar a los textos del Antiguo Testamento para explicar todo lo que estaba aconteciendo en ese momento. Y su predicación fue completamente cristocéntrica, porque Cristo es el centro y lo que se encargó fue de presentar todo lo de Cristo en esa porción de la Escritura. Conocer las Escrituras es una de las bendiciones más grandes que nosotros podemos tener. ¿Por qué razón? Cuando usted va a la carnicería hay algo extraño. Ya prácticamente no se ve mucho esto en otros días, porque ya cuando nosotros vamos a la carnicería ya compramos la carne que está cortada. Cuando yo era niño había una carnicería en el barrio y se me enviaba a comprar la carne, pero mi mamá o mi hermana me pedía que le dijera a Eduardo, que así se llamaba el carnicero, que le diera la carne de cierta parte del animal. Y yo observaba como Eduardo tomaba su cuchillo y una lima grande que tenía, la pasaba 3 veces. Era como si fuera ah, un ritual que él hacía con su cuchillo, donde lo mantenía constantemente afilado y exactamente hacía un corte en el lugar donde se le pedía la porción de carne que quería que se le vendiera. La cuestión está que Eduardo conocía bien la herramienta que utilizaba. Nosotros hemos de conocer bien la herramienta que utilizamos, el libro que tenemos en las manos. Hemos de conocerlo bien, porque se requiere, como dice en otro lugar de Primera de Corintios, que cada uno de los administradores sea hallado fiel. Y es necesario que nosotros fielmente presentemos las escrituras a la gente que nos oye. Nuestras palabras traerán efectos buenos y efectos malos. Si la predicación es buena, va a producir un efecto en el oyente. Unos serán edificados. La misma predicación salvará a algunos, pero a otros que se resisten a escuchar la predicación, esa misma buena predicación que le ha hecho bien a algunos va a condenar a otros. Anoche, en el estudio bíblico que teníamos con la iglesia, hay una persona que constantemente escucha, le gusta, como que es la palabra que quiero usar es esta, es que la persona le agrada el evangelio, pero todavía la persona no se ha rendido a Cristo, no se ha rendido a Dios, y cuando escucha le gusta refutar lo que se está presentando. Yo prefiero una persona que refute para conocer lo que hay en su corazón, que una persona que no hable ni se exprese y que sin embargo después muestra que no le gusta lo que está escuchando. Porque cuando una persona refuta, uno tiene la oportunidad de uno exponer. Por eso hay que tener el cuidado de conocer la escritura, porque debemos responder en base a lo que la escritura dice con relación a lo que estamos revisando. Si alguno habla, dice en Primera de Pedro, creo que 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Dice para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Por esto, hermano, la necesidad de que estudiemos las Escrituras, el Antiguo Testamento, y que sea una norma que podamos ir leyendo las Escrituras. Y mira lo interesante del texto, lo que mismo Cristo dijo. Era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Todo el Antiguo Testamento habla acerca de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento. Hermano, Sí, también, también
uno de los libros que se terminó de leer fue el libro de Job. Y yo he leído ese libro como 3 veces. Y esta vez estuve bien atento y dije, pero eso parece que yo no lo leí la última vez que yo lo he leído. Fue nuevo para mí, como la otra, como la hermana que dijo hace un momento que leyó el Viejo Testamento y ha descubrido varias cosas diferentes cada vez que lo va leyendo. Y de acuerdo al tema, como se estaba leyendo hace un momento, el pastor dice a Suger, el autor, que, eh, que Cristo dice que la vid está unido a los pámpanos y de acuerdo a la lectura nosotros estamos conectados con, con el Espíritu Santo y y en verdad no estamos separados ni del uno ni del otro porque es a través del Espíritu que nos da, cada vez nos da el entendimiento de seguir creciendo y que el predicador pueda exponer la palabra. Si no es que el predicador en sí se va, como que dice en palabra dominicana, a embotellar la palabra y ya lo que vio ahí escrito es lo que va a decir. Si no es que el Espíritu le da entendimiento para exponer la palabra a solo demás. Sabe, sabe que tal vez uno de los temas más difíciles de estudiar en el Antiguo Testamento es el capítulo 3 de Génesis, la caída de Adán. Muchas personas no entienden el tema de la caída de Adán porque lo desconectan de Jesucristo. Y usted dirá, ¿y cómo es eso? Cuando usted ve luego a Pablo hablando sobre el tema en particular en Primera de Corintios, menciona al primer Adán y el segundo Adán. Y muchos de hecho llegan a entender que la razón por la que Jesús pudo vencer la tentación en el desierto, muchos entienden que eso lo hizo porque era Dios. La pregunta es esta: ¿Jesús fue tentado como Dios o fue tentado como hombre? Fue tentado como hombre, ¿Por qué razón tú piensas que fue tentado como hombre? porque él vino como hombre, él, él vino como nosotros, él se volvió carne para enseñarnos muchas cosas. Él renunció a su reino y nos lo trajo acá para conocer de él. Tengo entendido así. La verdad es que soy muy inexperta, pero estoy aprendiendo. Me estoy No, equivocando, no sé. Ah, no está bien pastor, lo que acaba de decir, está bien. Vamos, lo que es quiero necesario corregir lo hacemos. Sí, mi hermana. ok, agregar algo, pastor, a ver, también, y nos corrige, porque al igual la hermana y yo estamos aprendiendo. Yo pienso que él fue tentado como hombre. ¿Por qué razón? Porque el diablo le ofreció, que le dijo que si tenía hambre, convirtiera esa piedra en pan. Entonces, a los humanos es lo que nos da hambre y comemos pan. También le ofreció los reinos, que le daría todos los reinos si le sirviere a él. O sea, lo tentó con cosas humanas, es lo que yo entiendo. Usted nos corrige. Bueno, podemos hacer como que dice otra pregunta, a ver, entre los hermanos, quién cree que fue humano y quién fue? Para mí, hay otra parte de la Biblia que dice que Dios no es tentado, ni ha sido tentado. Entonces, no sé si lo estoy complicando un poquito más, si alguien tiene algo diferente que decir. Me vino como humano, porque él se hizo hombre para andar dentro de nosotros. eh, Porque si el espíritu no lo podían tentar. Ok, Eso es lo que yo creo. Yo creo que fue tentado como hombre porque él era 100% hombre. correcto. Ustedes están en lo correcto. Cuando Jesús fue tentado, Jesús cumplió a cabalidad todo aquello que Adán no cumplió.
Jesús vence en la tentación porque de acuerdo al capítulo 4 de Mateo, dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y una vez, hace algunos años, en una escuela dominical preguntamos, ¿Jesús fue lleno del Espíritu Santo? No, él no necesitaba eso. Mateo capítulo 4 dice que él estaba lleno del Espíritu Santo, dependió de Dios y dependió de las Escrituras cuando Satanás lo tentó. Él era 100% Dios, 100% hombre, y lo que dice la hermana es justo, correctísimo. ¿Qué se le ofreció a Jesús? Primero, convierte esta piedra en pan. ¿Necesita Dios comer alimentos para sobrevivir? Fue tentado como hombre. Algo más, se le dice, se le muestran toda la gloria de todos los reinos de la tierra. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y es interesante esta porción cuando él dice si postrado me adorares. ¿Qué estaba pidiendo allí Satanás a Jesús en ese momento? Miren, la palabra que allí aparece de adorar, si postrado me adorares, esa palabra adorar significa literalmente besar la mano. Satanás, en otras palabras, lo que hizo fue que le tiende la mano. Te daré los reinos de la tierra si tú me besas la mano. ¿Recuerdan ustedes que en el contexto de el gobierno de Roma, el Papa, cuando recibe una visita de un presidente, qué es lo primero que el Papa le tiende? No es que le tiende la mano como un amigo, sino que le tiende la mano para que bese su anillo. Es una señal de rendición. Un, un error completo, porque eso es adorar al hombre. Sí, porque es que Satanás es lo que le vendió a Adán y a Eva en la tentación fue que cuando comieron del árbol de la ciencia, del fruto del árbol, dice, ustedes van a ser igual a Dios. Y esa mentira el hombre se la ha creído toda la vida después de la caída. Esa fue la petición de Satanás. Todo eso te daré si postrado me besas la mano. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Confiando, apelando a las escrituras. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Toda la respuesta que Jesús se le dio fue en base al conocimiento de las escrituras. Porque algo en detalle de interés que vemos en la persona de Jesús es que sus padres, José y María, durante todo el tiempo que lo tuvieron bajo su techo, tuvieron una preocupación porque ese niño creciera en gracia y en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Era sorprendente la sabiduría de Jesús siendo niño, pero esta sabiduría no surge como resultado innato, sino que sus padres trabajaron con el corazón de Jesús. Primero, estaban conscientes de que a quien tenían allí dentro de su hogar era el Hijo de Dios, y se estaban conscientes de que como hijo debían prepararlo para la vida, trabajo que efectivamente hicieron. Efectivamente hicieron. Hay otro texto en el libro de los Hebreos, sí, no recuerdo la cita, creo que Hebreos 2:15, donde dice que Cristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, fue tentado en todo como hombre, según nuestra semejanza, según la carne. Y aún dice en el mismo libro de los Hebreos que Cristo aprendió la obediencia por lo que padeció y preguntamos, ¿y por qué se habla de que Cristo aprendió obediencia? El mismo Adán, que fue que de quien Cristo tuvo que resolver todos los platos rotos de Adán, los platos que Adán rompió en la caída, Cristo los llevó en la cruz sobre su cuerpo. En el Antiguo Testamento vemos que cuando Adán peca, en Génesis 3, que ellos se tapan luego que se dan cuenta que estaban desnudos, dice la Escritura que Dios toma un cordero. Ese cordero fue sacrificado
Oiga bien, señalando a Cristo en el futuro. Ese cordero fue sacrificado y con las pieles del cordero, cuando Dios la preparó y la equipó, luego Dios vistió con esa piel a Adán y a Eva. Literalmente lo vistió con piel del cordero, indicando con eso que el cordero de Dios había cubierto el pecado de Adán y su mujer. Pastor, perdón, la cita está Sí. en los 4:15 que dice que fue tentado en todo. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Hebreo 4:15. ¿Puede leerla, hermano? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Gracias, mi hermano. Amén. ¿Ese cuál es? Perdón. Hebreos 4:15. Gracias. Es decir, Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. Y como hombre, él venció en todas las tentaciones que Adán no pudo vencer. Interesante el detalle, porque léase Génesis capítulo 2, a partir del versículo 9, usted va a notar que en esta porción de la escritura se habla de que habían todos los árboles del huerto. Y entre los árboles del huerto se habla de que estaba en el medio del huerto el árbol de la vida. Y estaba colocado también allí el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y de manera específica, a partir del versículo 13 de Génesis 2, se empiezan a darle a Adán detalles, se le empieza a dar directrices de, Adán, mira, Dios lo pone, yo te contraté para que tú el huerto, tú lo labres y lo guardes. Es responsabilidad tuya preservar este huerto. De todos los árboles del huerto podrás comer, de todo. Y solamente se le prohibió que no comiese del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la pregunta que uno hace es, ¿se le prohibió comer del fruto del árbol de la vida? Bueno, hermano, yo para continuar la lectura, quiero hacer una última pregunta y que para no extenderla, pero uno humanamente puede pensar, ¿por qué Dios puso el árbol de bien y el mal cuando estaba cuando estaba creando todo? ¿Por qué puso ese, como quien dice, hablando, por qué puso ese bendito palo ahí y no lo, y no lo puso lejos, lo secó, le hizo algo? Bueno, Dios puso, por alguna razón, hizo puso ese árbol de bien y del mal allí y le prohibió, pero sabiendo que íbamos a pecar, porque si Dios sabe desde antes, mucho tiempo, hasta de antes de nosotros nacer, y sabía también todo lo de más adelante, pues no ponga ese palo ahí, mi hijo. Pero Dios es grande y Él sabe por qué sucedió y por qué pasó. Ah, hay una razón porque Perdón, Dios perdón. ya también lo da a conocer. Y Sí, hermana. Sí, lo hermana sigo, presa. le interrumpo también lo mismo. Ayer precisamente estaba en un curso también de eso y decía que por qué Dios sabiendo que Job sabía que no lo iba a negar ni que nunca iba a renegar de él ni nada, porque permitió que el diablo lo tentara, que porque él permite que gente buena sufra y hay gente muy mala que no. Y pues ahí se acabó la clase, no pudimos más, pero en realidad yo lo explico de que él nos dio el libre albedrío y nos dio el bueno y el malo y uno tiene como, estamos libres en ese sentido de tomar la decisión si lo seguimos o no, ¿no? Pues tengo entendido eso, ¿no? Y es el Aunque, propósito de él, él tiene un propósito con nosotros. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi paciente y gracias a mi paciente me acercaba a Dios, gracias a la gente que lo rodea y todo. Y mi paciente tiene muchos años postrado en una cama y yo digo, ¿con qué propósito este hombre está aquí postrado en una cama sufriendo tanto? La familia también, ¿por qué? ¿Sí? ¿Y cuánta gente joven, lo que sea, y se muere rápidamente o mala y no les pasa nada? Entonces,
A esa pregunta todo el mundo dice, pero ¿por qué? Sí, la mayoría siempre nos hace esta pregunta. Mira, hay cosas que son propias del secreto de Dios. Por ejemplo, yo voy a hacer una pregunta y ustedes tienen la respuesta. ¿Por qué razón no se nos ha revelado el día y la hora en que Cristo regrese por segunda vez? Y es tal vez el secreto mejor guardado, por darle una impresión, hasta el punto que los ángeles no saben ese día. Y el mismo Jesús dijo que ni él mismo lo conocía, sino solamente el Padre. No, este es un señor de Puerto Rico. Pastor, cuando hay esas preguntas, yo me voy a Deuteronomio 29:29, donde dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro. Amén. Nos ha Amén. revelado, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. O sea, las cosas secretas son para Dios y si Él nos reveló algo, fue para nosotros. Entonces es algo que son misterios de Dios. Sin lugar a dudas. Y fíjate algo. Como hay cosas que Dios no la ha revelado, sino que están en su propia voluntad, se está sujeta a su voluntad. Y hay cosas que sí las ha revelado, tanto la una como las otras, Dios lo hace para que aprendamos obediencia. En cuanto a la segunda aparición de Cristo en gloria, una de las cosas que dice la Escritura es en segunda de Pedro, puesto que han de acontecer todas estas cosas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Como yo no sé el día en que Cristo viene, como yo no sé el día que Él ha establecido, como yo no sé ninguna de estas cosas que tienen que ver al cumplimiento de esa promesa de la segunda aparición en gloria de Cristo, Dios entonces espera en su gran voluntad que nosotros aprendamos a vivir de manera piadosa en este mundo, aunque no conozcamos el día y la hora. En cuanto al tema de Adán y sobre el tema del árbol, por qué fue colocado allí, la intención, recuerden que Adán no era un robot. Adán era un ser humano igual que nosotros, pero a pesar de que fue creado de manera recta y que fue creado sin pecado, la intención era que Adán aprendiera obediencia, como pasó justamente con la persona de Jesús, que el libro de los Hebreos habla tanto que Cristo aprendió por lo que padeció la obediencia, y no era que era desobediente, sino que él como hombre, sino que como hombre, él pudiese aprender a obedecer. Esa obediencia, a su vez, fue apuntada a nuestro favor. Toda la gracia que Cristo ganó por su vida, todo eso nosotros lo hemos recibido como herencia. De Adán se esperaba lo mismo, que obedeciera. Y era un solo mandato. Mira, Adán, era difícil esto. Adán, mira, no comas de ese fruto. Y Dios se le hace una advertencia. Si comes de él, te vas a morir. No le prohibió más nada para que aprendiera obediencia. Y si Adán permanecía en ese estado de mantenerse allí, Adán alcanzaría, aún incluso, recuerden que le mencioné, estaba el árbol de la vida allí. ¿Por qué no comió del árbol de la vida? Podía comerlo libremente. Pero cuando Adán cae en pecado, que come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, las escrituras dicen que inmediatamente una espada fue enviada, que se paseaba alrededor del árbol, una espada encendida. Imagínense ustedes por un instante, hermano, esto, imagínenselo, en un lugar donde no había iluminación artificial. O sea, no había luz eléctrica como la tenemos hoy. De noche, ¿cómo se veía esa espada paseándose alrededor de ese árbol? Imagínense ustedes que Adán, después de haber comido del árbol de ese fruto, hubiese comido del árbol de la vida, a vivir en pecado eternamente, sin perdón y misericordia. Es fuerte.
A veces a uno le dan dolor de cabeza, pero estas cosas es bueno meditarlas, porque Satanás utiliza el mismo recurso el día de hoy que utilizó en el engaño de Eva y de Adán. Satanás utiliza ese mismo recurso. Y como posteriormente dice allí en Romanos capítulo 15, verso 4, creo que en una clase se mencionó ese texto, donde se dice, porque las cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza. Nada de eso está allí por demás. Dios no es un hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y toda la historia bíblica, incluyendo los detalles que se dan en el Antiguo Testamento con relación a Cristo, no están allí por demás. Como cada animal simbolizaba al Cordero de Dios que se estaba anunciando en el principio. Como incluso aquel palo que se levantó en el desierto, donde había una serpiente de cobre envuelta en el palo, como señalaba que cuando alguien era picado por una serpiente en el desierto, en cualquier lugar donde mirara, la intención era que mirara hacia el que estaba puesto allí, que simbolizaba a Cristo. Y por mirar allí la persona era sana para no morir envenenado por la mordedura de la serpiente. Nada de eso es casual. Nada de eso es casual. Y se espera que cuando uno pueda hablar de estos detalles, uno pueda hablarlo de manera fiel como lo enseña la Escritura. Porque todas estas cosas hablan de Cristo. Todas. ¿Recuerdan ustedes un animal que aún incluso estando ellos en el desierto, un animal que se tomaba y el sumo sacerdote, en este caso era el hermano de Moisés, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Se me fue el nombre del hermano de Aarón, Moisés. Aarón, Aarón. Aarón, amén, amén, Aarón. Eran responsables ellos de presentar sacrificios por los pecados aún de ignorancia del pueblo, pecados que cometían en ignorancia, y sobre un animal se mandaba que se impusiera las manos y se le daba esta responsabilidad al sacerdote, y en este caso a Aarón, la responsabilidad de imponer las manos sobre el animal, y sobre ese animal se transfería, por así decirlo, todos los pecados de la gente, del pueblo, sobre ese animal, simbolizando a Cristo cargando el pecado de los hombres. Y mandaban a un miembro de la comunidad, a un miembro de los hebreos, que tomara ese animal, saliera con él al desierto y en el desierto lo soltara para que el animal se fuera. O sea, vete, tú eres libre. Es decir, una forma de decirnos, Dios cargó el pecado nuestro sobre él y se olvidó de nuestro pecado porque lo perdonó en la persona de Jesús. Era todo ese señalamiento. Y posteriormente, cuando ese hombre regresaba del desierto para entrar al campamento, alguien lo esperaba, colocaba agua en un lugar determinado para que el hombre llegara allí y se bañara con esa agua, indicando, me estoy lavando de la pecaminosidad depositada sobre el animal para que pudiese entrar al santuario, al pueblo, que eso era lo que simbolizaba, una nación santa, una nación de sacerdotes, un pueblo adquirido por Dios, una nación que había encontrado en Dios la gracia y el perdón. Por eso, hermano, cuando vemos el Antiguo Testamento, debemos verlo en su justa perspectiva, como Dios presenta las cosas. Hay uno de los salmos, por ejemplo, habla de Cristo y dice, creo que el Salmo 22, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Que es un texto que posteriormente Pedro lo utiliza, creo que en Hechos capítulo 4, cuando está hablando sobre ese detalle, y dice, porque se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús. Y empieza a dar detalles, tomando un texto del Antiguo Testamento y explicándolo delante de todos. ¿Recuerdan ustedes también el tema del capítulo 2 del libro de los Hechos? El día de Pentecostés. La palabra Pentecostés es una palabra griega. Cuando el Antiguo Testamento, en los helenistas o el grupo de hebreos que habían nacido y otros que se habían salido de Israel,
y que estaban en la diáspora, que vivían fuera de Israel, en otras naciones. A ellos, como el idioma griego era el idioma principal, como si fuera, como lo es hoy día el inglés, ellos tradujeron el hebreo al griego, el Antiguo Testamento, y como no pudieron encontrar una palabra para traducir lo que se llamaba la fiesta de las semanas, que se estaba refiriendo a la fiesta de Pentecostés, ellos entonces la palabra que encontraron correcta fue Pentecostés, una palabra que significa 50. Hermano, eso es todo lo que significa la palabra Pentecostés. Y es tan interesante el detalle que cuando Pedro está hablando de lo que pasó ese día, él toma lo que nosotros conocemos como Joel capítulo 2 y empieza a dar detalle de esa porción del Antiguo Testamento, diciendo, esto fue lo que anunció el profeta Joel. En ese momento la Biblia no estaba dividida, o sea, los escritos que yo tenía no estaban divididos en capítulos y versículos como nosotros conocemos hoy día, pero él empieza a dar detalle de esa porción de la escritura y cuando empieza a presentar la palabra en ese momento, que todos los que estaban allí, aproximadamente 16 naciones representadas en ese momento, según Hechos 2, verso 9 al 12, esas 16 naciones sale el grupo de hombres que convencido de pecado por lo que Pedro le está predicando, luego dice, señores, ¿qué haremos? Él le presentó a Cristo como el texto lo presentó. Y esa es la gracia que un hombre puede recibir cuando escucha aún del Antiguo Testamento hablar y puede conocer por esto a la persona del Señor Jesucristo. Pero para eso, hermanos, necesariamente necesitamos leer las Escrituras. Lo necesitamos. Constantemente tomar las Escrituras, aunque sea 5 minutos, leer una porción y orar en base a esa porción. Es algo que he aprendido. Esto no es algo propio, esto lo aprendí de otros. A la hora de leer una porción, Señor, enséñame a entender la Escritura. Porque en otro lugar dice del libro de los Salmos, más que mis enseñadores he aprendido, porque tu palabra es mi meditación. Es necesario aprender a meditar, de hecho, en las Escrituras. Meditar, que usted lea una porción y usted se quede examinando, viendo los detalles que aparecen allí. Señor, ayúdame a entender esta porción. Ustedes han escuchado mucha gente hablando acerca del avivamiento Amén. y generalmente cuando hablan del avivamiento, usted escucha tantas cosas que dicen. La gente liga, cuando se menciona la palabra avivamiento, ¿qué le llega a usted a la mente? ¿Qué le llega? Pentecostés. ¿Perdona? Pentecostés, Pentecostés. Pienso, Llega, habla de llega el tiempo, avivamientos de llega, Pentecostés. llega el tiempo de Pentecostés. ¿Qué otra cosa? Un avivamiento es como un cambio que tiene que haber en la iglesia o en el lugar que se está congregando para que no estemos haciendo lo mismo todo el tiempo. Eso es lo que se espera, un cambio. Pero cuando se habla de avivamiento, muchos piensan en, como dijo el hermano, en Pentecostés. Otros piensan en la música, que debe haber música estridente, música motivadora, música que mueva mis emociones. Pero cuando empezamos a examinar el tema avivamiento, como lo aparece en el libro de los Salmos, ¿sabe a qué se refiere la palabra avivamiento? Es a volvernos a la palabra de Dios, que nuestros corazones se vuelvan a la palabra y empezar una vida de obediencia. Cuando usted examina la historia de los avivamientos, que hay muchos materiales que aparecen hablando sobre el tema, usted empieza a ver que el pueblo, el creyente, la iglesia, se vuelve a la palabra de Dios. Y en la historia de los avivamientos que hubo tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, lo que se ve que la constante es la misma. Se predicaban sermones que tenían que ver con el perdón de pecados y la sangre de Cristo limpiando nuestras almas.
y no volvíamos a la palabra de Dios. Pero hoy en día se piensa con un avivamiento completamente diferente. ¿Y todo por qué? Porque divorciamos todas estas cosas de la enseñanza del Antiguo Testamento. Para muchas personas el Antiguo Testamento no tiene valor, pero el Antiguo Testamento es lo que nos enseña el principio de todas las cosas. Éxodo 17, por ejemplo, el pueblo de Israel saliendo de Egipto. ¿Qué aparece allí? Allí aparece el momento en que Moisés se le manda a golpear las rocas y esa roca empieza a brotar agua potable, agua de manera abundante. ¿A quién señalaba esa roca? El mismo texto lo va presentando. Y Cristo. posteriormente, perdona, Esa roca señalaba a Cristo. Cristo es la a roca. Cristo, correcto. Y primero a los Corintios, capítulo 10, versículo 1, versículo 2, dice, y todos bebieron de la misma roca espiritual que los guiaba, y la roca espiritual era Cristo. Interesante los detalles, porque Dios, allí aparece un detalle de interés. Primero, tanto Moisés como Dios fueron acusados por el pueblo de Israel. ¿Cómo lo acusaron? Nos sacaron de Egipto, donde estábamos bien, y nos trajeron al desierto aquí para que muramos de sed. Segundo, además de acusar a Dios y a Moisés de genocidio, ellos también procuraron matar a Moisés a pedrada. Y Dios lo que le dice a Moisés, Moisés, yo voy a asumir la culpa del pueblo. Toma la piedra y le dice en ese momento, golpea la piedra. Inmediatamente Moisés golpeó la piedra y dice que empezó a brotar agua. Y lo que está haciendo allí, no espiritualizando el texto, porque ya mi hermano citó que esa roca espiritual era Cristo. Lo que simplemente hizo Dios allí fue que se postró y le dijo y le dice a Moisés, golpea la piedra, todos sus pecados ponlos sobre mí. Yo cargo con su culpa. Porque mi hermano, si Dios hubiese sido como uno de nosotros y viene este pueblo quejándose, ¿qué usted hubiese, qué usted hubiese hecho? Yo le mando fuego, se acabó esto. Pero si en la casa de nosotros tenemos problemas, Muchacho. Y mira, todo lo que vemos en las escrituras es misericordia de un Dios eterno. Eso es lo que vemos en toda la escritura. Y por esto, hermano, al leer este libro, el Antiguo Testamento, Señor, muéstranos tu palabra y leer lo que el texto dice para poder entender lo que Dios quiere que entendamos. El maná también es Cristo, pastor. El maná también es Cristo, que fue que cayó sobre ellos allí. Hermano, sérvense 40 años preservando un pueblo en el desierto. Ellos no podían ir a una oficina del acueducto y decir, mira, ponme servicio de agua en mi casa. En el día había una nube que lo tapaba 40 años para que el sol no fuera intenso sobre ellos. Agua potable para que consumieran, aunque se mantuvieron los 40 años dando vuelta allí, que en 7 a 14 días ellos podían cruzar, desde que cruzaron el Mar Rojo, 7 a 14 días, al paso de los niños y de los bueyes, dicen uno de los textos, ellos podían caminar hasta llegar a la tierra, a Canaán, la tierra prometida, pero Dios, como dice allí en el capítulo 18 del libro de Éxodo, Dios lo que hizo fue que lo mandó del desierto, de que lo sacó de allí, lo manda directamente al monte Sinaí, donde allí Dios entonces lo envía para probarlos. Toda esa población que salió que no creyó, porque creyeron a la voz de los 10 espías, toda esa población murió en el desierto y solamente entraron a la tierra prometida los niños de pechos que salieron allí
los niños pequeños, hasta los 18 años, todo lo que habían salido. Y de la generación anterior, solamente 2 personas. Josué, y recuerdan el nombre del otro, y Caleb. Caleb. Solamente esos 2, porque el mismo Moisés, quien duró esos 40 años con ellos allí, y quien fue el instrumento para ir a Egipto, para ser el instrumento para sacar al pueblo, el mismo Moisés, porque en la segunda ocasión, cuando estaba frente a la roca, Dios le dice a Moisés, santifíqueme delante del pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? No lo hizo. Como estaba enojado con el pueblo, obró como la primera ocasión. Todos esos detalles, bueno, verlo. La primera ocasión le dice, golpéame, golpea la roca delante del pueblo. Y en la segunda ocasión, Dios lo que le dice, santifica mi nombre delante de la roca, delante del pueblo. Pero Moisés llega con la vara, pa, y le da la vara enojado y por ahí sigue. Y brotó agua la peña. Pero eso le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Amén, amén. Todos esos detalles, hermano, al leer las escrituras, pidámosle, Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Y lea la compasión. Compasión, como mencionó Jaime, el libro de Job, como le encantó, como el libro de los Salmos que se está leyendo. Lea compasión. Hermano, si tienen alguna otra pregunta, porque el tiempo, ya llegamos al tiempo. Amén, hermano. En el día de hoy hemos estado contentos porque aparte leímos poco, pero hemos aprendido mucho porque anduvimos eh, diferentes libros, pero en verdad ha sido bien edificante la clase de hoy y bien, ¿cómo le puedo decir? Que ha sido de, de buen fruto. Así es que el tiempo ha llegado a su final y esperamos que la próxima semana nos reunamos. Si el hermano Rolando nos puede despedir en oración. Sí, señor, gracias, hermano Jaime. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, nos dirigimos a ti, Señor. Somos pecadores y no podemos llegar ante tu presencia sin Cristo, Señor. Y en este momento Amén. nos presentamos delante de ti, Dios, y te damos toda la honra, toda la gloria y gratitud, Señor. este espacio, Señor, estos momentos de estudiar tu palabra, escudriñar tu palabra, de meditar en ella, Señor. Gracias por usar al pastor Freddy Toledo, darle esa sabiduría, Señor, para enseñarnos, Señor. Siga, Señor, usándolo, Dios mío. Gracias porque no es perdido este tiempo. Es el Espíritu Santo quien abre nuestra mente, nuestro entendimiento. Amén. Gracias, Amén. gracias Dios. A ti sea la honra, la gloria, Señor. Gracias por cada hermano que saca su tiempo, su espacio para participar en el programa. Señor, gracias porque el día ya está terminando y hoy nos has guardado, nos has librado de muchos accidentes, Señor. Gracias, Señor, porque en todo el recorrido del Antiguo Testamento te vemos, Señor. La palabra de Dios, la Biblia Amén. son los labios de Dios. El Antiguo Testamento es un labio, el Nuevo Testamento es el otro labio, Señor. Son palabras. El Nuevo Testamento nos edifica, nos forma igual el Nuevo Testamento. Gracias, Señor, por este programa que ha sido de edificación a nuestras vidas, Señor. Y toda la honra y la gloria, Señor, te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que estamos ya prontos a descansar, guárdanos, Señor, en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. 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 Bueno, mis hermanos, como dice la